Las redes sociales callaron a Donald Trump. Es un sueño hecho realidad para muchos liberales. Imagínense, la esfera pública completamente privatizada. Un lugar donde la empresa privada, no el Estado, define los límites de lo que se puede y no se puede decir. Usted puede estar a favor de callar a Trump o a favor de que hayan sacado de Twitter, aquí en México, por ejemplo, algunos fanáticos representantes de la 4T. Puede sonar bien, pero debería preocuparnos el poder que tienen estas empresas. Queremos que un jovencito, un genio tecnológico ahí de Facebook sea el que decide qué puede decir usted o qué puedo decir yo. Twitter, en el momento en el que censura a Trump, fue mucho más poderoso que el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Le quita poder a esta persona que antes era intocable y que lo que él decía, lo que él hacía, la figura del presidente de los Estados Unidos, por supuesto, pues era prácticamente un asunto que no tenía más, el único control que lo tenía era él mismo. Al vetar a Donald Trump, lo que Facebook, Twitter y demás redes sociales hicieron fue tratar a este señor como a cualquier otra persona, como usted o como a mí. Pareciera que el trato especial por ser presidente terminó y es un aviso para el poder en el mundo, incluyendo al presidente Obrador aquí en México. Que los traten como a todos es justo, pero ¿dónde debería estar el límite de la libertad de expresión? La libertad de expresión incluye que el presidente o un gobernador tenga todo el derecho a salir y decir: compré 80 millones de vacunas, cuando sabemos que en este momento eso no es cierto. Por poner un ejemplo, ¿no? En el tema del COVID. Un empresario sale hace unos días en Veracruz y dice: ya tengo 2 millones de vacunas Sputnik. Hoy Sputnik sale y dice: no, espérame, estás mintiendo, no, yo no he llegado a ningún acuerdo contigo. Es David Moreno, comunicador, conductor y editorialista en diferentes medios. Dicen que dicen, pero a mí que me revisen. Y ahí es donde entra entonces el papel del periodismo, del ciudadano informador, etcétera, de decir: a ver, espérate, lo que me estás diciendo no es cierto. Y no solamente no es cierto porque a mí no me gusta que sea cierto, que ese es otro tema. No me gusta que sea cierto, no es cierto porque tengo datos, porque hay otra información, porque contrasto información, etcétera. Pero por supuesto que la libertad de expresión incluye esto, incluye el derecho que tú tienes a mentir si quieres, es un derecho finalmente, y allá tú sí lo haces, y el derecho incluso que tienes a ofender a otras personas. Edinson Cavani, ¿no? El futbolista del Manchester United, que de pronto sale y le dice a un compañero en Instagram, un amigo suyo, negrito, y esto le genera una multa en Inglaterra porque además es un tema de decir: mi cultura, la inglesa, es superior a la tuya. Es también una idea supremacista. En mi cultura manejamos esta palabra de esta forma y yo no voy a aceptar que tu cultura inferior maneje esta palabra de otra forma. El veto de las redes sociales importa porque funciona. Para muchas personas que consideran, por ejemplo, que el presidente López Obrador disfruta de una impunidad altamente corrosiva en las redes, lo que querrían es que las redes sociales lo callaran. La cantidad de mentiras dichas a diario o el incitar a la gente en contra de periodistas, de empresarios, de intelectuales, en contra de personas que no piensan lo mismo como él o que piensen lo mismo que él, pues no debería, eso aparentemente sería suficiente para que no apareciera en las redes sociales según los dueños de Twitter o de Facebook. Pero quizá, como a Donald Trump, le están ofreciendo trato especial por ser presidente. Dicen por ahí que las benditas redes sociales pues ya no son tan benditas para López Obrador. Pero no me gusta la censura. No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face. No estoy de acuerdo con eso. Es que en una de esas sus benditas redes sociales lo acaban censurando y millones de personas lo celebrarían, pero el presidente Obrador tiene razón y está preocupado porque le puede pasar a él. Un hombre que además me parece que a lo largo de toda su vida ha entendido la importancia del Estado en términos de rectoría. Hoy él ve que precisamente esa rectoría y esta capacidad que tiene el Estado de regular estas cosas se le está yendo de las manos por completo, ¿no? De ahí me parece que esta pequeña guerra que ha empezado, una de las muchas que empieza, pero esta en particular que ha empezado contra Twitter, señalando a la gente de Twitter de panistas y todo esto y todo lo que ha sucedido después, es consecuencia precisamente o es una reacción, mejor dicho, es un medio de comunicación, lamentablemente, porque
Creo que si bien es un medio de comunicación importante, es la única estrategia de comunicación que tiene este gobierno. No tiene otra estrategia de comunicación y está desaprovechando también el poder que tendrían las redes sociales para informar muchas de las cosas buenas incluso que está haciendo este gobierno, porque nos vamos solamente con las malas, porque las malas están en todos lados. Pero también este gobierno está haciendo cosas buenas, pero no hay esa capacidad de comunicación porque han renunciado completamente a ella y se están concentrando solamente en una figura, que es la figura de la mañanera con López Obrador. Nada más. Y eso me parece lamentable. Y Twitter ya empezó a censurar cuentas en México en términos políticos. Nos puede gustar o no lo que dicen, les podemos estar completamente de desacuerdo, podemos pensar que son fanáticos del presidente, etcétera, lo que ustedes quieran, pero están en todo su derecho de expresar sus ideas. ¿Cómo combatirlas? Con ideas, no con censura, ¿no? Estamos ante la aparición de nuevos poderes que están ejerciendo, digamos, esta censura, que eso no quiere decir que sea algo correcto, que sea algo bueno, que sea algo que debería hacerse, pero evidentemente sí tienen este poder que antes no tenía ninguna otra empresa. Ahora, aquí el tema es que Twitter, Facebook y demás redes sociales son empresas privadas. Firmamos un contrato para poderlas utilizar y ahí en ese contrato se especifican las razones por las que te pueden cancelar una cuenta. Tiene sentido. Y ellos tienen derecho a poner sus reglas. Pero en el caso de las cuentas de los seguidores de la 4T, por ejemplo, las que cancelaron, la razón que da Twitter, pues la verdad no tiene mucho sentido, ¿eh? Sí, a mí me parece extraña la argumentación que dio Twitter, porque Twitter acusó de manipulación a estas personas. Yo no entiendo cómo puedes manipular una red social tan grande a partir de una cuenta. Es un argumento, me parece, bastante endeble. Yo sí creo que es una respuesta a estos señalamientos que hizo López Obrador. Es como decirle, mira, tú nos dices esto, nosotros finalmente tenemos la sartén por el mango y podemos cancelar las cuentas que querramos porque estás entrando a nuestra arena. El presidente, como suele, echó culpas en su mañanera y se metió con Twitter. El director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano al PAN. Si se enfrenta a las redes sociales, es muy probable que el presidente no les vaya a ganar. Ya callaron a Trump. E insisto, por más gusto que dé a millones de personas que veten de las redes sociales al presidente Obrador, la verdad es que no sería justo. ¿O sí? Tiene derecho a seguir informando, engañando, mintiendo, como lo hace cada día. Tiene ese derecho, pero por otro lado, las empresas tienen sus reglas y uno las acepta cuando decide participar. Ellos tienen el derecho de sacarnos y así callarnos. Nos puede, insisto, no gustar lo que digan, podemos estar en contra de lo que se diga, pero no por eso vamos a pedir que una persona sea cancelada por sus ideas, sino lo que tenemos que hacer es, en todo caso, argumentar mejores ideas, ¿no? Y ese argumento es lo que al final tendría que terminar imponiéndose. La ofensa también es un derecho al que tenemos el derecho a ofender y el derecho a ser ofendidos también, a sentirnos ofendidos, pero no por ello vamos a pedir que la persona que nos esté ofendiendo por una idea vaya a ser cancelada o vaya a ser censurada en su libertad de expresión. Bueno, ¿y dónde va a parar todo esto? Estados Unidos, Europa, están combatiendo a estas enormes y poderosas empresas, estoy hablando de Google, de Facebook, de Twitter, antes de que logren tomar el control completo de lo que se dice en el mundo. Que en Australia el gobierno está intentando regular a Google, hay incluso un debate en Australia en torno a esto, y Google ha amenazado con sacar su buscador de Australia, lo que implicaría, por supuesto, que millones de australianos, que más Australia es una nación económicamente muy poderosa, se quedaran sin todo esto. Entonces, este debate en Australia es muy interesante porque es, digamos, el primer round entre una empresa muy poderosa como Google, de la cual, por supuesto, depende muchísima gente en términos de la información que tú buscas, y un gobierno, además un gobierno de avanzada, como es el gobierno australiano. Estamos hablando de una democracia consolidada, de primer mundo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos a ver qué tanto realmente el gobierno de Australia y Google, quién va a ceder y cómo va a terminar todo este debate. Porque me parece que lo que pasa en Australia va a terminar marcando la pauta de lo que pueda pasar en otras partes del mundo. La tecnología está haciendo perder el control a los gobiernos. Por ejemplo, las monedas digitales, el Bitcoin.
Esta moneda mueve miles de millones de dólares en un nivel en el que ningún gobierno puede regularlas a estas monedas. Por eso no necesariamente los gobiernos quieren a este tipo de monedas. Piense usted en las plataformas de transporte, Uber, Cabify, por ejemplo. Son transacciones entre particulares que no requieren de la intervención de los gobiernos. Y por eso los gobiernos no las quieren. Y las redes sociales pues se mandan solas y los gobiernos tampoco han podido regularlas. Los estados han perdido el control total que tenían sobre temas de dinero y comunicación, sobre la información de todos nosotros. Y eso seguramente no les gusta. Ahora, ¿tiene un periódico derecho a no publicar lo que yo digo? Pues desde luego que sí. ¿Eso es limitar el derecho de mi expresión? Pues no. No es lo mismo que hizo Twitter con Trump o con los fanáticos de la 4T. Pues la verdad es que sí. Entonces, que no callen a nadie porque atacan el derecho de expresión, o que respeten las reglas de las redes sociales y si las rompen, que lo saquen. ¿Por cuál se inclina usted? ¿Cómo lo resolvemos? Gracias a David Moreno por compartirnos su opinión. Gracias al Hotel Rosas y Chocolate aquí en la ciudad de Mérida por prestarnos su terraza. Pero sobre todo, gracias a usted por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo Dicen que Dicen. Dicen que dicen, pero a mí que me revisan.